¿Qué tiene que ver esto con lo que es anticuerpos de inmunoglobulina? Porque si en una prueba de diagnóstico yo estoy buscando al antígeno, esto es una prueba de un método directo. Pero si yo estoy buscando anticuerpos, es un método indirecto. ¿Cuáles son los anticuerpos que conocemos nosotros? Menciónenmelo. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Vamos a dejarlas hasta ahí porque la inmunoglobulina D ustedes saben que solamente es para diferenciación del linfocito B. Y es la única función que tiene, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las dos inmunoglobulinas que nosotros vamos a encontrar en suero o plasma sanguíneo? La M. La M, ¿cierto? ¿En dónde vamos a encontrar esta? La A. ¿En dónde la encontramos? Secreciones mucosas. ¿Y la E en dónde la encontramos? Para diferenciarla. ¿En dónde la encontramos? ¿Qué tipo de muestra? También la vamos a encontrar en sangre, en suero sanguíneo. Todas estas se encuentran en suero sanguíneo, con diferencia de la inmunoglobulina A. Bueno, una vez que ya tenemos en cuenta esto, si recuerdan la vez pasada que yo les hacía el caso de un paciente que tenía dengue o chikungunya, no recuerdo cuál de los dos casos metí. Y resulta que el paciente llegó con, este es el día 1 de fiebre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces resulta que la inmunoglobulina M, a partir del día 4, más o menos aquí, el día 10, va a producir inmunoglobulina M. Y a partir del día 6, 7, 8, aquí va a comenzar a producir inmunoglobulina E. Y esta puede demorar años. Esta decae con el tiempo. Cuando hablamos de inmunoglobulina A, decimos que es una inmunoglobulina de infecciones primarias. Significa que está pasando por la infección en ese preciso momento. Y cuando hablamos de inmunoglobulina G, es porque ya ha pasado por la enfermedad y simplemente son anticuerpos de memoria. Claro, hasta allí eso, ¿cierto? Sí. Entonces yo les decía que en las pruebas de diagnóstico íbamos a encontrar unas pruebas de diagnóstico que eran directos, ¿cierto? Y otras pruebas de diagnóstico que eran indirectos y que sirven de la misma manera con inmunocromatografía. Y aquí vamos a tener siempre un control interno IgM, IgG. Y aquí vamos a tener un control interno y vamos a tener la muestra del patógeno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en esta primera, que es un método directo, lo que me indica es que el control interno siempre debe de aparecer, ya ustedes lo saben, en ambas pruebas, ¿no? Porque si no aparece, la prueba se considera que es inválida. Si el control interno aparece, pero esta que está buscando, que es un método directo, está buscando el antígeno. Por ejemplo, si es leptospira, el antígeno que buscaría sería el LPS, que es el lipopolisacárido. Si es, por ejemplo, de Plasmodium, yo busco, o de malaria, yo busco un patógeno específico para Plasmodium. Si me sale 2 rayitas, me indica que es positivo. Si sale una rayita, me indica que es negativo. En los anticuerpos es muy similar, ¿no? Simplemente que vamos a buscar anticuerpos IgM e IgG para dengue en este caso. Entonces, por ejemplo, si tenemos IgM y tenemos IgG, me va a indicar a mí que el paciente tiene dengue y que además de eso pasó por dengue alguna vez en su vida, ¿cierto? Pero si me sale que es la IgG, perdón, me va a decir que el paciente tuvo dengue, pero no está con la enfermedad actualmente. Y si me dice que tiene la IgM y no la IgG, me indica simplemente que está pasando por la infección en ese preciso momento. Sí me hago entender con eso hasta ahí, ¿verdad? Ahora la prueba que tienen ahorita mismo. Y hay una G. La C significa control interno. La M significa que es la inmunoglobulina M, ¿no? Y la G significa que es la inmunoglobulina G. Y si se dan cuenta, si ven que hay como un orificio pequeñito aquí que tiene como una S. Ya revisamos.
Esa S significa sample. Sample significa muestra en inglés. Significa que allí voy a adicionar la muestra. Y este agujero que está aquí es en donde vamos a adicionar el diluyente. El diluente me va a servir a mí para que la muestra corra sobre la prueba y me indique a mí si es IgM positivo o IgG positivo o IgM negativo o IgG negativo. Pero recordemos que el control interno siempre debe aparecer. Si el control interno aparece, me indica a mí que la prueba es válida. Si no aparece, es inválida. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuál es el procedimiento que vamos a hacer? ¿Dónde está la Jerico pegado. Eso no te digo. Esto no es de orina, de casualidad. No la agarra. Hasta donde está la línea amarilla, negra, perdón. ¿Qué van a hacer? Van a presionar. Miren, van a presionar y van a tomar hasta donde está la línea negra. Una vez que tomen la muestra, a donde dice sample, que es la muestra, el orificio donde dice sample, van a adicionar esa muestra allí, de esta manera. La pegan allí, lo pegan en donde dice sample y la liberan allí. Y posteriormente van a usar el diluyente, ya se los entrego. Esta no es, Espérate, era que no esta agarremos. esa está el Tengo que cosito negro. presionar más. Ay, es que no me armó. No, a ver si- Ay, ¿verdad? Sí. Posteriormente van a usar de este sample. diluente. Y ahí dice que van a adicionarle 4 gotas de diluyente. Le adicionamos las 4. Y esperamos de 10 a 15 minutos a que me dé el resultado. Miren, ya saben que si él tiene dengue, lo más seguro, él tuvo dengue alguna vez en su vida, va a salir el control y va a salir la línea de la IgG, ¿vale? Apareció una cestilla. Cuando nosotros vamos a hacer a tener en cuenta algún tipo de muestra para los pacientes, usualmente hacemos lo siguiente, miren, dependiendo de la sospecha clínica del médico, ustedes lo que van a hacer es que, mira, también le está tapando a él. Ustedes lo que van a hacer es que así van a tomar la muestra, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene una infección de herida, por ejemplo, en la piel, ¿cuál es el tipo de muestra que voy a tomar? De la piel, ¿cierto? Si el paciente tiene fiebre, ha venido presentando fiebre, alta fiebre, y la fiebre no es algo común, entonces, ¿qué tipo de muestra voy a tomarle al paciente? Sanguínea. Si el paciente tiene, por ejemplo, líquidos en los pulmones, ¿qué tipo de muestra voy a necesitar? Del líquido pulmonar. El líquido que se encuentra dentro de los pulmones. Si un paciente tiene neumonía, ¿qué tipo de muestra voy a tomar? Mucosa. De las mucosas, principalmente las mismas de un líquido pleural, en tal caso de que tenga algún tipo de derrame también. Entonces, dependiendo del tipo de muestra y dependiendo del agente infeccioso y de lo que yo sospeche, así voy a mandar a realizar la prueba. Por ejemplo, si yo sospecho de un paciente que tiene malaria, aquí le puedo sustentar malaria. Toca sustentar malaria. Suponiendo que el paciente tiene malaria, ¿cuál es el tipo de muestra que yo necesito para poder diagnosticar malaria? Entonces, ¿por qué utilizo sangre? Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, en ese caso de la malaria, voy a poner el ejemplo con malaria, ¿qué sucede? Como es un parásito intracelular, y además de eso, si el paciente está recurriendo a tener sangre, usualmente vamos a encontrar, vamos a hacer este glóbulo rojo, ¿cierto? Vamos a encontrar el parásito dentro de los
glóbulos rojos. Lo que lo va a hacer básicamente un parásito intracelular. ¿Qué significa? Que si yo tomo una muestra de sangre del paciente y yo centrifugo y separo, y aquí vamos a tener los glóbulos rojos, y aquí vamos a tener el plasma, y aquí vamos a tener los glóbulos blancos. Y si yo tomo muestra de sangre, de suero, plasma sanguíneo, y lo adiciono en una muestra de esta, aquí vamos a poner el control interno, y aquí vamos a colocar plasma falcíparo y plasma vivas. Y así vamos a adicionar la muestra. Si en tal caso yo tengo esto y yo adiciono una muestra de plasma, adiciono la muestra de plasma aquí, y esto corre y el control interno da, pero no sale nada aquí, la prueba me indica a mí que es positiva o negativa. Ninguno. ¿Y por qué tomo como si fuera negativa la prueba? Me sirve ese tipo de muestra, el plasma sanguíneo me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque es intracelular y necesito los glóbulos rojos. ¿Qué significa? Que necesito la sangre total. Necesito mezclar este tubo tal cual como está aquí. Si ven, aquí hay una separación. ¿Qué sucede? Que lo que yo necesito son los glóbulos rojos para que la prueba funcione, porque estoy buscando el antígeno directamente. Por tanto, ¿esto es una prueba directa o indirecta? Directa. Directa. ¿Directa o indirecta? Directa. Es directa porque estoy buscando los antígenos directamente, ¿no? ¿Qué significa? Que me toca mezclar la muestra y luego tomar una gotita de sangre, adicionarla aquí, y ahí posiblemente me va a salir una línea acá o otra línea acá, o me puede salir ambas líneas. Eso puede pasar, porque las infecciones por malaria pueden ser mixtas, ¿vale? Si me hago entender ahora con estos tipos de pruebas. Significa que hay pruebas que voy a requerir del plasma y otras que voy a requerir de la sangre total. ¿Quedamos claros hasta allí? Yes. Jake. ¿Qué fue lo que les dije que iban a hacer? Extendido de sangre periférica se llama eso. ¿Cómo lo van a hacer? Ya se lo mencioné. Nos tomamos una gotica, yo les voy a dar 2 placas. Nada más les voy a dar 2 placas, quiere decir que solamente tienen un intento. ¿Quién quiere hacerlo? Yo. Yo. Dale. Ya yo sé hacerlo. Sí, lo que la de plata. Para que vean cómo se hace. El extendido, sí. ¿Dónde está la muestra de sangre? Es esta. ¿De quién es esta? La de Ana. Ética. Pero voy a hacerla con la otra muestra. ¿Cuál es la misma? Miren. Voy a tomar la muestra de sangre. Voy a adicionar la gotita. Y hagan de cuenta esto. Miren, los 2 dedos. Si soy diestro, con mi mano derecha, con mi mano izquierda voy a agarrar la placa y los 2 dedos los voy a poner hacia acá y el dedo grueso lo voy a poner mirando hacia mí. Y allí es donde voy a adicionar la gotica de sangre. ¿Sí la ven allí? Listo. Una vez que pasamos por eso, con la otra placa de esta manera, miren, vamos a hacer lo siguiente. A 45 grados la extiendo, dejo a que se extienda por toda la placa y llevo la placa hacia mí y levanto. Y ahí se va a formar ese tipo de lengua. Si se dan cuenta, lo hacen de manera rápida para que se le forme la lengüeta esta. ¿En dónde vamos a leer las muestras? Las vamos a leer solamente, las células las vamos a leer acá. Esperan a que se seque la placa, la fijamos con un poquito de fuego y le hacemos la coloración. Los 2 grupos de allá le van a hacer coloración de Gram, los 2 grupos de acá le van a hacer Wright. Comiencen.